El canal se llama El Tío Financiero. Vamos allá. Nunca he visto este canal. No sé de qué va a ser. No tengo ni idea. Vamos allá. A ver qué. ¿De filósofo gastronómico? Ah, como de lata. Pero pongamos a todos en contexto. Ya, no seas mamá, no somos tontos. Perdón, pero conozco al menos a un filósofo gastronómico que no sabe lo que es o cómo interpretarlo. Pero se va feliz a lamer la bota de un dictador causante de una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI. Más de 7 millones de venezolanos exiliados, refugiados o que simplemente emigraron por la desesperación, lo que representa casi un quinto de la población. Aumento desproporcionado de suicidios en el país, ruina económica absoluta, destrucción total de la producción agrícola y todo tipo de industrias en el país, apoderamiento del narco. Y este imbécil le dice: el socialismo, con características chinas, con características latinoamericanas, de cualquiera una de las 7 generaciones de la izquierda, presenta para nosotros una oportunidad de supervivencia. Vamos a hacer el análisis a profundidad del podcast de Maduro con Rusarín. Algunas aclaraciones. No tenemos nada personal contra Diego. Como casi todos, lo conocimos y nos gustó cuando desenmascaró a un auténtico vendehumos como Carlos Muñoz. Pero con el tiempo no ha hecho más que denigrar su propio discurso con mentiras, falacias, distorsiones de la realidad, desinformación, en fin, como cualquier vendehumos. No con mentalidad de tiburón, pero sí con ideología. ¿Qué hace un vendehumos? Vende soluciones fáciles para los problemas, ¿no? Tener ideología no tiene nada de malo. Puedo ser comunista, anarquista, libertario o lo que sea. Por supuesto que puedo promover mi ideología e insistir en sus cualidades. Tratar de influir en las personas, pero cuando lo hago a costa de mentir, como lo hacen casi todos sus videos, o rodeándome de personajes indeseables, porque son convenientes a mi propósito, defendiendo atrocidades de un lado y exagerándolas del otro, pues ya no está padre, ¿no? De Maduro no hablaremos. Supongo que si no viven bajo una piedra o no están fonotizados, ya lo conocen. Pero si quieren un video de su mandato y el desastre absoluto ocurrido en Venezuela, siempre culpa de los gringos, obvio, déjenlo en comentarios. En este video analizaremos lo dicho. X50. ¿Qué opinas del socialismo con características chinas y latinoamericanas, Green? Esto suena casi como si me hubieran dicho my nigga, boludo. Es increíble, boludo. Dicho por Rusarín como lo solicitaron. Comenzamos. ¿Cómo te sientes en Caracas? Pues la verdad es que es como la 4ª vez que he venido y cada vez mejor. Me impresiona la calidad de la gente. He sido recibido siempre con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Comido muy bien, siendo muy bien tratado. Soy muy Tú agradecido. eres experto en eso de comer. Sí me gusta. Y de cocinar, sobre todo. También. Tenemos que hablar de eso. Empezamos bien y comido muy bien. Los datos de venezolanos que por una u otra razón han abandonado su país ya los vieron al inicio del video. Pero ¿cómo comen los venezolanos? Las imágenes de almacenes y tiendas vacías ya son famosas, así como el racionamiento para la población. Pero quizás sea propaganda capitalista, ¿no? Pues veamos datos. De 2015 a 2023, el porcentaje de población con desnutrición en Venezuela aumentó de 10.8 a 17.9. Y el porcentaje de niños menores de 5 años con baja estatura para su edad, que es un indicador de desnutrición crónica, aumentó de 11.8 a 20.7. ¡Wow! 1 de cada 5 niños. 1 de cada 5 niños venezolanos se está quedando pequeño por la desnutrición, boludo. Pero qué bueno que tú comes bien, Diego. Nos da gusto. Y no es que nos importe o no tengas derecho a comer lo que quieras, donde quieras. Es el Yo quisiera ver, por ejemplo, la estatura promedio en Cuba. ¿Cuál es? Me gustaría saber eso. ¿Cuál es la estatura promedio en Cuba de los cubanos? igual que te prestas. Maduro también come muy bien. Parece que las élites socialistas disfrutan tanto de la vida como las élites capitalistas. Pero son buenos porque son socialistas, ¿no? ¿O cómo funciona tu lógica? Aparte también usted es muy alto, algo que no sé si la gente nota en cámara, pero cuando llegué a saludarlo fue intimidante. Entre lamer botas capitalistas y cromar socialistas, al menos disimula tu éxtasis. Pero evitaremos caer en vulgaridades. Solo quisimos darnos este gusto. No lo volveremos a hacer. Si me permite complementar la idea, me parece una de las críticas más pertinentes de nuestro momento histórico. Y esto reivindica de nuevo la importancia de los mercados y las economías planeadas en contra de los mercados libres, ¿no? Que esta es una pregunta muy antigua, que además la tenemos que volver a tomar, que es la ventaja que ejerce un mercado controlado y una economía planeada contra una economía libre y el mercado que se regula solo, ¿no? Porque donde el mercado se regula solo, existía la teoría, y ahora sabemos por hechos históricos que es mentira, pensábamos que era lo que iba a traer mejor beneficio para la humanidad, ¿no? Lo que realmente sucede. Lo que trae beneficio para la humanidad es lo que hay en Cuba y en Venezuela, no lo que hay en Estados Unidos. Y claramente la historia lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque lo dice Rusarín. Bro, yo no entiendo cómo hay gente que sigue a Rusarín, boludo. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue a Rusarín, boludo. ¿Cómo hay gente que los...? Yo no lo entiendo, boludo. Y lo predice Marx muy bien a la economía del capital, que produce no solo muchísima desigualdad, sino que poco a poco acaba produciendo... La desigualdad no es pobreza. Es que tengo que grabar un video sobre la desigualdad. La desigualdad es inherente, es parte de la naturaleza humana. Todos somos completamente diferentes. Y qué bueno que el capitalismo produce desigualdad, boludo. Me parece increíble que a este punto de la historia le den crédito a que el socialismo haya rescatado China, cuando Occidente fue la que salvó a los chinos, y los chinos en sí se salvaron a sí mismos porque se atrevieron a liberar sus mercados hasta... múltiples problemas para la sociedad. Sí, es una de las críticas más pertinentes. Por eso no existen mercados libres no regulados realmente en ninguna parte del mundo. El problema es que los regula el Estado, y el Estado es imperfecto y corruptible. No, los regulan las leyes específicamente. Y lo que se regula precisamente es lo que atenta contra algunas normas sociales que vienen ya sea de tradición judío-cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las regulaciones que deben existir porque, claro, ningún mercado puede ser libre del todo. Eso es evidente. O sea, nadie, por ejemplo, puede ser libre de asesinar. Por eso, los mercados libres se basan precisamente en ciertas normas en las que tú no puedes atentar ni contra la vida, ni contra la propiedad, ni contra la libertad de otras personas. Pero eso es un mercado libre igual. Porque dentro del liberalismo se le llama mercado libre a un mercado que no atenta ni contra la vida, ni contra la libertad, ni contra la propiedad de terceros. De eso se trata un mercado libre.
Entonces, claro que van a existir ciertas regulaciones, pero esas son ciertas regulaciones que ya van dentro del propio liberalismo. Por tanto y demás, de lo que estamos hablando no tiene absolutamente nada que ver. Mira, yo tengo por aquí. A ver, ¿dónde lo puse? No lo tengo. Pero ahora mismo no lo tengo, pero después se los voy a poner. Para que ustedes vean todas las regulaciones que ha sacado ahora mismo Cuba de lo que no puede hacer un particular. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que es verdaderamente el control estatal. Igual las autorregulaciones, pero no es un video sobre libertarismo. Luego hablamos de eso. ¿Sabes a qué problemas se han enfrentado las economías centralizadas? La ineficiencia burocrática, falta de incentivos para la innovación, bajo o nulo crecimiento, corrupción igualita o más que las economías libres o no centralizadas. En algunos casos, como Venezuela, mucho mayor. Y por supuesto, sin excepción, la represión política. Tú encuentras diferencias entre lamer la bota del señor feudal o del capitalista, que es su evolución o heredero, indudablemente, y besar la bota de tu líder supremo. Yo no. Lamer botas es lamer botas. El ejemplo que te encanta utilizar de éxito de economía centralizada es China, pero esta dejó de serlo en el estricto sentido hace al menos 4 décadas. Y sí, mientras 100%. No fue, durante otras 4 décadas, fue un desastre. Es muy proteccionista, eso sí, y hay muchas cosas que envidiar y copiar de China, igual que de otros países. Pero de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, que sí son economías centralizadas, la solución que se ha encontrado y que tienen mucho por mejorar son las regulaciones y el equilibrio entre el libre mercado y la planificación centralizada. No, gente, no. Bueno, no sé, este hombre es economista y todo lo que tú quieras. No existe. No existe ningún tipo de equilibrio. Ahí es donde viene, y principalmente en Latinoamérica, toda la corrupción que consume a nuestros países. Ahí es donde viene exactamente toda la corrupción. Cuando tú agarras una parte de ese dinero y le dices al político arriba, tú lo vas a distribuir. Tú eres quien le va a redistribuir al pobre. Y ahí es plata robada y plata robada y plata robada. Si en un lugar no ha funcionado precisamente la mezcla entre el libre mercado y la economía planificada, ese lugar es Latinoamérica. Si en un lugar no ha funcionado, Latinoamérica, número 1. Pero también son hechos históricos, para quien está medianamente informado y no solo imagina que el mundo se divide entre buenos y malos, por supuesto. Sí, no, lo del señor feudal y el capitalismo no lo voy a contestar porque, bueno. Es decir, que se basa en hechos y no en ideologías. El mercado no se regula solo, por supuesto, pero la planificación centralizada también tiene un montón de problemas. El mercado sí se regula solo. Algo que se te olvidó mencionar de las predicciones. Vuelvo y repito, salvando los temas de los que estoy hablando, fuera de eso el mercado se puede regular solo perfectamente. Y de hecho se regula muchísimo mejor. Las de Marx fueron las que no le atinó. Subestimó la resiliencia y la adaptabilidad del capitalismo. Imagínate, es tan adaptable que se adaptó a un partido comunista. Muchas de las crisis anticipadas por Marx jamás ocurrieron. Es que el capitalismo es inevitable. Esto en muchas ocasiones yo lo he dicho y la gente piensa que estoy diciendo mentira. Los países más capitalistas y de la peor manera son los comunistas. Esto lo he dicho mucho en Cuba. Francisco ¿Y por qué estoy diciendo esto? X50. Green reacciona con tipoto al video de la diputada comunista uruguaya. Hablando bien de Cuba, Venezuela y Lairazo reacciona al video de Tipito. Una locura, pero bueno. Se me fue la idea de la cabeza. 0169 Cheer. X50. Economía y Estado no se juntan, porque el Estado es un ente que no se puede regular, conformado por un montón de personas no existe que no cálculo económico. Porque tienen la claro, ley de su lado. No puedes fiscalizar absolutamente nada, por tanto y además dentro no existe cálculo económico. Hay un problema dentro de esas economías planificadas, y es que, por ejemplo, en Cuba se empieza a traficar con lo que no se tiene que traficar. Por ejemplo, traficar con leche en polvo. La leche en polvo que le dan a los niños. Eso se empieza a crear un mercado negro, lo hay en Cuba, un mercado negro de leche en polvo de niños. Las madres, para ganar $1 o $2, venden la leche en polvo de sus hijos, o la leche en general de sus hijos, y le dan a los niños agua con azúcar, para tener dinero para comprar cualquier otra cosa. Ya sea para reunir un poco de dinero y poder comprarle un par de zapatos, o tomárselo en alcohol, lo que sea. Pero ese tipo de mercados negros tú lo ves en Cuba. O sea, saca literalmente lo peor del capitalismo. Los bodegueros robándole a las viejitas de 90 años, de 80 y 90 años, robándole media libra de arroz, 2 libras de frijoles, robándole literalmente para vender luego en el mercado negro todos esos insumos. Eso es lo peor del capitalismo. Y es el capitalismo que desgraciadamente se destapa en los regímenes comunistas. Es el peor capitalismo el que se destapa. Pero bueno, gracias por esa suscripción. Reformas sociales, regulaciones y sistemas de desarrollo de bienestar. ¿Les suenan las palabritas economía mixta? La tienen desde Estados Unidos hasta China, en diferentes niveles y grados, adaptadas a su contexto, claro. Tampoco predijo el impacto de la innovación y tecnología. Y no les ha ido tan bien que digamos, o por lo menos no han crecido al mismo nivel que crecieron antes. Pero bueno, ni pudo prever tiene razón en lo que está diciendo, es verdad lo que está diciendo. Las economías que tenemos en el mundo entero a día de hoy son mixtas, ¿ok? No se ha crecido igual. De hecho, voy a estar hablando de eso después porque Kamala Harris quiere poner una tasa impositiva ahora mismo que es una locura para lo que es Estados Unidos. Les digo que en realidad si Kamala gana y esas leyes van adelante, sí me estoy pensando seriamente irme de los Estados Unidos, porque prácticamente se convertiría Estados Unidos en España, prácticamente. El crecimiento de una clase media. Todo se basaba en 2 clases, la trabajadora y la capitalista. Y sobre las revoluciones sociales, pues mejor ni hablamos. Las reformas, pocas o muchas que han servido de algo, incluida China, han sido a través de pequeños cambios sociales y económicos graduales, a veces en sentido contrario, lamentablemente. Pero las revoluciones violentas, todas fracasaron. Exactamente. Y por eso me parece tan importante. No es verdad. La revolución en Cuba fue violenta y no fracasó.
fracasó. Está ahí todavía, la revolución cubana dirigida por Fidel Castro. La revolución rusa, bueno, sí puedes decir que fracasó luego de 70 años de matar una cantidad de gente increíble de hambre, pero por lo menos los líderes estuvieron al poder y fue también una revolución violenta. Yo creo que hay muchos países que impusieron revoluciones violentas y yo te diría las FARC en Colombia hasta cierto punto también están teniendo éxito y a día de hoy forman parte del gobierno. Gracias por esa suscripción con Prime. No estoy de acuerdo en muchas cosas que está diciendo este señor. No estoy de acuerdo. Volver a traer esto al debate, porque la gente equivocadamente trata de tener a Marx como un criptonormativista. Ya sé, qué palabra tan horrible. Pero la idea de tener a Marx como un criptonormativista es decir, no, es que en algún lugar, porque la mayoría de la gente que habla de Marx nunca lo leyó, le tienen fobia a los libros, es lo más común, pero describen a Marx como, no, es que Marx describió cómo debería ser el comunismo socialismo. Por supuesto que no. Pues sí, ¿sabes quién más adapta lo que dice un libro escrito en el contexto y realidad de hace muchísimos años y buscan racionalizaciones para hacerlo cuadrar con la realidad actual? Fanáticos religiosos. Hablas de la Biblia, pero nunca la has leído. Eso hay que decirle a cualquier fanático religioso, lee la Biblia, por favor. Bueno, Marx es un referente para todos los economistas del mundo. Es pensamiento económico. Se lo chutan varios semestres desde estudiantes en la Patagonia, pasando por el ITAM y la UNAM, hasta Harvard y Oxford. Y por supuesto que se toman en cuenta las aportaciones valiosas. Pero tu fanatismo es absurdo, bien por el materialismo histórico y poco más. Tu ejemplo es equiparable al marxista que piensa bien por el materialismo histórico. Que un economista resuelve todo con la mano invisible del mercado de Adam Smith. Cuenta el pensamiento de Marx, pero no se quedan ahí. Salvo los muy anticuados, los que son más políticos o filósofos. Espérate, déjame irle para atrás porque me dicen que... Espérate, una cosa. Y la UNAM, hasta Harvard y Oxford. Y por supuesto que se toman en cuenta las aportaciones valiosas. Pero tu fanatismo es absurdo, bien por el materialismo histórico y poco más. Tu ejemplo es equiparable al marxista que piensa que un economista resuelve todo con la mano invisible del mercado de Adam Smith, quien por cierto nunca la mencionó, pero así se hacen los chismes. Está diciendo que, por ejemplo, la teoría de Rayo de que la mano invisible del mercado puede resolverlo todo, no funcionó. O sea, eso es lo que está diciendo. Para los que me estaban criticando por el análisis que hice, acaba de decir y de burlarse de los economistas que creen en la mano invisible. Dicho sea de paso, a mí la mano invisible me parece muchísimo de lejos más lógica que cualquier otra teoría que puedan plantear acá. O sea, no lo sé. El problema es que criticar a todos lados y dar machetazos para todos lados al final y quedarte en el medio es como, yo soy el que tengo la razón, ¿sabes? Hablas de economía, pero ¿será que alguna vez has leído a Friedman, Piketty, Hayek, Krugman, Keynes, Golding y tantos más? Todos ellos, en mayor o menor medida, han tomado en cuenta el pensamiento de Marx, pero no se quedan ahí. Salvo los muy anticuados, los que son más políticos o filósofos. Fíjate que aquí saca Rayo, Alceu Kaiser, J. Peterson, Ben Shapiro. Pone por acá... Bueno, está poniéndolo como que todos son libertarios, nada que ver. Conservador, liberal, progre, conservador, liberal clásico, Alceu Kaiser. Está mezclando todo. O sea, lo está poniendo como que todos son libertarios. Economistas, igual que tú, aunque tengan una ideología distinta, todos quieren trascender el capitalismo, pero con fundamentos. Eso es lo difícil. El materialismo dialéctico, a diferencia de la economía, no es una ciencia. Lo que vuelve ciencia a la economía, para que no me brinquen otros fanáticos, no es la capacidad de predecir resultados, es una ciencia social, lo que significa que la resistencia a cualquier medida tomada modifica el resultado. Así que es prácticamente imposible. Es la metodología que utiliza para investigar, estudiar y analizar lo que la vuelve ciencia. A ver si me entienden. Es como viajar a la velocidad de la luz. Decir que la física no es ciencia porque no ha logrado resolver cómo hacerlo es absurdo, ¿no? Pero la peor forma para lograrlo es con ideología o rezando a Dios. Se requiere investigación, conocimientos y aprendizaje. Y aún así, quizá nunca lo logremos. Si a eso le sumas que unos quieren viajar a esta estrella y otros a esta otra, pues se fregó el asunto. Se la viven saboteándose mutuamente y no llegamos a ninguna de las dos. Y lo que estamos viendo en China hoy, y porque la culpa es de los dos extremos. Los del centro son los que lo van a arreglar. Invisible del mercado, pero idolatran la mano hipócrita de un oportunista intelectual y hasta cierto punto burgués y a la mano opresora del Estado. Me parece que están bien pendejos. Es el centro centradísimo centrado, boludo. No sé si voy a aguantar mucho más viendo el video. Porque... 169 Cheer X50. Es que solo gente que vive en el primer mundo no cree en la mano invisible. De toda la gente que trabaja para que te llegue simplemente la leche al súper. Y no saben lo que sufren esos trabajadores cuando votan socialismo. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe a lo que se refiere la mano invisible. O por lo menos cuando se utiliza, ¿no? En el concepto económico de la mano invisible ni siquiera lo saben interpretar. Creo que muchísima gente ni siquiera lo sabe interpretar. Pero bueno, es lo que me parece a mí. Contento de tener esta conversación contigo hoy. Es que el momento histórico en el que estamos viviendo no tiene precedentes anteriores. O sea, nuestra responsabilidad es hacer un análisis de la realidad material concreta y ver cómo estas situaciones específicas de nuestra contemporaneidad producen y requieren acciones específicas. Ningún momento histórico tiene precedentes. Coincidencias y patrones sí. Seguro que no lo estás analizando desde la perspectiva del siglo XIX. Seguro que estás capacitado para analizar la realidad política y económica. Seguro que no mientes en tus videos sistemáticamente. Mientes o eres muy idiota. Tu único análisis de la realidad es anti-yankee. No importa si es China, Rusia, Hamas, Irán, Venezuela, Argentina o África. Todos con realidades tan distintas, pero solo una cosa en común que logras encajar: su supuesto enemigo. Pero tenías razón
saben algo, Diego. Lo que no sabíamos es... X50. Otra asistencia para Lamine Yamal y gol de Dani Olmo en su debut. Mira. Tiembla el madridismo. Sé Mira. que estás asustado para el próximo clásico, tío Green. Lamine Yamal va a mojar. Son 15 Champions, bro. Que hablabas de ti cuando decías que el marketing es Tranquilo. dañable. Y sí, tu marketing es súper dañable, porque promete de más y entrega de menos. Pero sobre todo porque mientes. Ese es el marketing que hace daño. El marketing es solo una herramienta de comunicación. ¿Para qué la usas? Es lo importante. Igual que un martillo. ¿Lo usas para construir o para destruir? ¿Usas el marketing para promover y comunicar o para mentir y desprestigiar? ¿Por qué crees lo que crees, Diego? La nueva formación socioeconómica con orientación socialista que tiene China no se puede analizar desde una lectura criptonormativa de Marx. Se tiene que entender cómo las diferentes presiones Cristo normativo. y fuerzas políticas y materiales de su época lo producen Y Maduro ahí. como formación política y socioeconómica. Lo que nos lleva a analizar cómo funciona realmente la economía china. ¿Se adaptó? Por supuesto. La palabra cripto la tengo que empezar a meter en todos lados ahora también. Sí, el criptocontingente de nuestra sociedad ahora mismo conlleva a una etapa crucial en el sistema normativo de las nuevas masculinidades que implementan de una manera apresurada, algo lenta, pero a la misma vez veloz. A ver cómo digo esto para que me entiendan. Llegar al punto en donde la criptonormatividad se enlaza con los patrones inalámbricos del contingente Blas Roca, a partir de ahí, entonces podemos converger en una situación realmente positiva para el futuro del pasado de nuestra nación. Yo creo que lo he dejado todo claro. Creo que lo he dejado súper claro. Que no esté de acuerdo conmigo no sabe nada de la vida y está en contra de las leyes históricas. Esto que se adaptó. Luego de casi 4 décadas de planificación centralizada. En 1978 comenzaron las reformas económicas para hacer una economía socialista de mercado, lo que acabó siendo una especie de capitalismo corporativista, híbrido medio raro, empezando por la descolectivización de la agricultura, apertura a inversión extranjera y permiso a emprendedores de iniciar empresas. En los 80 se levantaron los controles de precios, eliminaron algunas políticas proteccionistas, manteniendo algunos monopolios estatales. Lo único cripto es la lógica de Rusarin, la escondió re bien. Para mediados de los 90, en menos de 20 años, el sector privado ya aportaba más que el sector público al PIB del país. Soy un criptopresor, me ponen por ahí. Sí, boludo, yo qué sé. Lo que tiene China son planes quinquenales, para los que establecen objetivos y prioridades económicas sociales, en los que en efecto el Estado lleva la dirección de sectores estratégicos, como infraestructura. Si ustedes se miran un poco los temas de los planes quinquenales en China, se van a dar cuenta de que muchos de estos planes no incluyen una planificación como tal, sino que ya son meros recursos estéticos, si se quiere, dentro de la economía. China ahora mismo está bastante capitalista. La economía china es bastante capitalista. Sí es verdad que existe una intervención estatal, por ejemplo, en proyectos. Ya hemos hablado de la construcción, temas de infraestructura y todo esto, como al final terminan tirando edificios y todo eso. Pero al final ese es el corporativismo del cual no se está escapando prácticamente ningún país en el mundo. Prácticamente ninguno. Infraestructura, energía y tecnología. ¿Sabes quién más hace eso sin hacer planes quinquenales? Estados Unidos y Claro. Europa. Europa en mayor medida. Pero la política monetaria, los planes de infraestructura, que en el caso de Estados Unidos... Europa que está recontra súper estancado. Por Bien, cierto. desde 2001, las Son los que más lo regulaciones y hacen. subsidios son planificación de la economía. También los impuestos progresivos. Y se hace desde el Estado. ¿Sabes quién no Y por planifica eso están casi nada? mal. Latinoamérica en particular. No sé, Latinoamérica planifica mucho y todos se lo roban. Yo creo que sí planifican, no jodan, que Latinoamérica no planifica. Venezuela. Nos la vivimos No lo con sé. cambios populistas cada que cambia un bando. Lo curioso del crecimiento chino es que no se dio haciendo Que no se planifica en Latinoamérica, boludo. La construcción del tren de no sé dónde a no sé dónde que iba a construir el, ¿cómo se llama? López Obrador, por ejemplo. Esos son obras planificadas, solo por poner un ejemplo. Hay una cantidad de obras planificadas a nivel estatal en Latinoamérica. Para los que dicen por ahí no tanto, busca todas las obras planificadas desde tu país, desde digamos, el Estado, que están bajando para que te veas si son pocas. Empezando en México, el petróleo no es como que tú llegues y digas, el petróleo es mío, las tierras son mías. No existe eso, no existe. Y en la mayoría de países latinoamericanos es así. O sea, están monopolizados, pero por completo. Y son estatales. O sea, no sé, no estoy de acuerdo en esto tampoco. Evidentemente tendría que buscar muchísimo más datos, pero no estoy de acuerdo en que la economía de Latinoamérica no está planificada para nada. Es que es todo lo contrario. Yo te diría que prácticamente toda la economía está planificada. De hecho, por ejemplo, mírate un país como Argentina, totalmente intervenido antes de la llegada de Milei, donde los planes sociales eran al por mayor, las obras sociales eran al por mayor. De hecho, yo trabajé en Uruguay en obras sociales. O sea, eso es planificación estatal.
donde el dinero, la creación de dinero, que es la manipulación de la moneda al por mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sin ir más lejos, Aerolíneas Argentinas, o sea, ni siquiera eso. No, aquí no estoy de acuerdo, gente, no estoy de acuerdo. Lo público, lo privado. Ya todos los medios eran estatales. Por el contrario, se logró haciendo alianzas con privados, o sea, moviéndose al centro, como hicieron Estados Unidos y Europa. El centro, claro. Y Europa que le va... Europa que está creciendo a una velocidad, boludo, que no se imaginan. Europa está creciendo brutal. El centro es lo más importante. Por eso cada vez Europa y Estados Unidos crecen menos. Pero bueno, evidentemente tenemos que movernos al centro, que es lo más importante. El centro, lo más importante. Solo que desde el otro extremo. Los impuestos en China son... Los extremos no, el centro. Menores en general, como lo son en cualquier economía que busca crecer y crear riqueza. No puedes distribuir lo que no tienes. Exactamente. Y la otra diferencia es que Estados Unidos Esto es una realidad. lo hacen desde la democracia, por lo que dan 2 pasitos adelante y 1 atrás. En eso sí es más eficiente China, aunque está a muchos años todavía. Los retrasos sufridos en sus primeros 40 años de socialismo y el gran salto adelante, búscalo en tu celular, son muy difíciles de poner al corriente. Más adelante. Pensé que el video iba a ir por otro lado, pero no. Las políticas de centro no funcionan, menos en Latinoamérica. Las políticas de centro lo único que traen es más corrupción y la gente pidiendo más Estado. Entonces, fiscalización de lo que están haciendo desde el Estado. Se crean 3 ministerios nuevos para fiscalizar todo. Más corrupción porque hay que repartir más dinero todavía con esa gente. Así que se corrompe todavía más el sistema. No estoy para nada de acuerdo. Está bien, entiendo la crítica a Diego Rusarín, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo el señor. Así que saltemos.